era una persona que sabía estar hasta con 5 mujeres en un día. Nosotros somos 5 hermanos varones y una hembra y venimos de una maldición generacional del alcoholismo. Mi papá todavía es alcohólico. Como dice la palabra, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo cada día, tome su cruz y sígame. Yo renuncié a todas las mujeres, al alcohol, a la música y a todo. Y ese fue mi último día de borrachera y, digamos, de fornicación. Saludos buenas, Dios bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Seguimos aquí activos en nuestro canal, seguimos acá en nuestro podcast de bendición para cada uno de nosotros. Estamos con mi amigo y mi hermano Félix de León, alias Obersi, Alan Obersi, como fue conocido en el mundo artístico. Vamos a estar hablando hoy de lo que es su testimonio. Yo recuerdo una vez, yo estaba muy pequeño y yo estaba viendo la televisión y me encontré a Félix, porque Félix vive al lado de la casa mía, al frente, y de repente yo, Félix por televisión, y siempre desde muy joven en la farándula, en la música, estaba actuando. En ese tiempo estaban aquí en República Dominicana los relatos de Mickey Bretón, así que, y aún allí estaba Félix, lo vi en la música, lo vi, fue a lo que el mundo le llamaría bendición, fue bendecido grandemente, viajó por Europa, vivió aquí, bailó, fue bailarín, hoteles, un sinnúmero de cosas que él le va a contar. Dios te bendiga, mi hermano, bendiciones, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Bendito sea el Señor que nos permite estar aquí en esta ocasión. Y sí, Dios es un Dios maravilloso. Y hay una pregunta que creo que tú me la hiciste, o no sé si la estoy formulando yo en mi cabeza. Y es si Dios me llamó o yo entendí mal. Y realmente la forma en la que yo te puedo dar mi testimonio es una evidencia clara de que Dios me llamó. Yo, todo lo que he amado toda la vida ha sido la música. Ha sido mi razón de ser, la música, el baile. Fui partícipe de grupos muy importantes como lo fue Bonnie Cepeda, Juliana, Ruina Nueva, entre otros proyectos que también yo creé, y lo último fue un proyecto como solista, donde yo tenía un proyecto de merengue electrónico. Y ahí es donde Dios entonces me capta a mí. Para mí, Félix, disculpe la interrupción, ¿cómo Dios te capta dentro de ese mundo? ¿Desde cuándo fue en ese momento que Dios decidió captarte, o tenía ya un tiempo haciendo un trabajo detrás de ti que tú sientes, que tú recuerdes, que tú consideres? Cuéntame. Mira, Dios es un Dios de detalle, y yo recuerdo que toda la vida yo he querido dedicar mi vida a Dios. A veces uno lo hace creyendo que lo está haciendo de la manera correcta delante de Dios, y no es así. Pero siempre en el arte yo encontraba a alguien que me decía, tú eso se lo vas a dedicar a Dios. Recuerdo que cuando yo comencé a grabar mi proyecto, yo siempre estuve rodeado de personas cristianas, ya sea de una u otra denominación, pero gente que amaba a Dios y me decía, no pierdas tu tiempo, que tú lo que estás haciendo lo vas a hacer para Dios. Y yo le decía, sí, como todo el mundo. Al final nosotros, una de las cosas que menos nosotros queremos es tener un compromiso con Dios, aunque ya Él lo tuvo con nosotros en la cruz del Calvario, pero nosotros le huimos muchísimo a ese compromiso que Dios quiere con nosotros, y yo era renuente a aceptar que yo le iba a servir a Dios. Y tenía mucha gente, pero Dios en su perfecto plan, cuando yo hago mi proyecto como solista, Él permite que uno de mis bailarines sea cristiano. Y de hecho, con esa persona, que si él en algún momento ve este video, va a saber quién es. Con esa persona yo entendí que nosotros no podemos cuestionar los planes de Dios, ni juzgar a las personas por lo que hacen, porque Dios a veces permite cosas en nosotros y es para transformar a otros. Él era uno de mis bailarines, y yo recuerdo que yo le reclamé a él que los lunes y los jueves, él siempre me decía que no podía ensayar, o que si yo tenía una actividad él no podía ir. Y tú sabes que los viernes son viernes, ¿cómo que se dice? Movido. Viernes para el que puedo, ¿cómo es la cosa?
Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Sí. Y siempre teníamos actividades o ensayos y él me dijo a mí, él me respondió cuando yo le reclamé eso, él me dijo a mí que los lunes no podía porque iba a Corderito y los viernes no podía porque iba al discipulado. Exacto. Y yo le digo a él, ¿y qué es eso? Exacto. Cuando yo digo, ¿qué es eso? Entonces él me explica y me dice, los lunes yo voy a mi escuela bíblica y los viernes voy al discipulado, que es donde nos reunimos, aparte de los cultos tradicionales que yo voy en la semana. Y ahí yo entiendo que él es cristiano. Y él me dice, te invito el viernes para que vaya al discipulado. Y así conoce. Yo le dije, ok, porque yo estaba abierto a esas posibilidades. Desde que yo vine de retirada para acá, yo viví un tiempo fuera del país, vine con esa intención de agradar a Dios y de buscarle. Entonces yo le dije, sí, está bien, el viernes yo voy. Y cuando llega el viernes, yo veo que dan las 7 y él no me llama, y yo lo llamo para atrás. Y le digo, mío, pero no íbamos para el discipulado. Y él me dice, sí, es que el discipulado se canceló. Ahí yo entonces arremeto contra él y le digo, pero va, acá se supone que yo soy un alma que Dios puso delante de ti para que tú tengas cuidado de mí y me llevara a los pies de Jesús. Yo mismo le digo, y él me dice, sí, perdóname Jesús, yo, no te preocupes, el otro viernes yo voy. Y nada, el otro viernes yo lo esperé con ansia y recuerdo que fui. Para mí no fue lo que yo entendía que, o lo que yo creía que iba a ser. Yo me pasé todo el discipulado pensando dentro de mí, wow, cuántos disparates hablan, qué es lo que están hablando, criticando y sintiéndome incómodo. Y yo decía, la que hoy es mi madre espiritual. Yo la critiqué, le decía, pero ya ese versículo lo ha dicho 8 veces. ¿Cuál es la intención de ella? No entiendo. Pero recuerdo como hoy mismo que en medio del discipulado, cuando toca culminar, hay algo que me dice, yo sentí algo muy fuerte que me dijo, comprométete en público. A un compromiso en público y yo me levanté. Y mi compromiso fue, yo le dije delante de ellos, desde hoy yo me comprometo delante de Dios a buscar de Él a través de su palabra. Y en mí eso fue palpable porque desde ese momento, yo no he dejado de buscar la verdad a través de su palabra. Desde ese momento me aferré a la palabra de Dios. Y si hoy todavía estoy en los caminos del Señor, es gracias a la guía que he recibido a través de su palabra. La palabra de Dios ha sido un sustento para mí, ha sido como tener a Jesús a mi lado. ¿Cómo tú crees, cómo tú crees que ya ese fue el día que tú fuiste exactamente y le entregaste tu vida a Jesús? Pero ¿cómo fue tu forma? Porque tu estilo de vida no era tranquilo. Vuelvo y te digo, tú vienes de estar en un grupo hace muchos años, con Joan Distrito y esa gente, del Distrito Cero, un grupo, una propuesta musical aquí en el país muy fuerte, que en Europa fue algo también muy potente. Tú estabas allí, o sea, tú desde joven, 19, 18, 20 años, ya estás en la televisión nacional, no solamente actuando, como dije anteriormente, sino también en música, bailando, cantando. Ya vienes en esa línea, te vas a Europa, te radicas por allá, vienes de tenerlo todo, te devuelves acá. O sea, ¿cómo fue ese cambio, estilo de vida? Muchas mujeres, muchas bebidas, un descontrol total a lo que aquí le llaman que eso es bien, que eso es bacanería, y dejar todo eso, como se desintoxica tu cuerpo tú de vivir todas estas cosas. Yo primeramente le doy gracias a Dios porque así como tú dices, entiendo que Dios me permitió vivir tiempos sodómicos en momentos de gracia para mi vida, porque no fueron en momentos de juicio. Dios me dio la oportunidad de reconocer a tiempo y ser esa persona que en esa conversación con Abraham, él le dice a Abraham, si hay 50 justos, yo no destruyo Sodoma y Gomorra. Si hay, y fueron bajando de número, y al final terminaron en 10, y sabemos de acuerdo a la Biblia, porque él exterminó Sodoma y Gomorra completa, sabemos que no había ni siquiera 10 justos. Y yo entiendo que Dios a mí me consideró justo, que no emitió el juicio sobre mí, permitiéndome aferrarme a Él y a su gracia y transformar mi vida.
porque realmente yo estuve muy adentrado en el mundo artístico. Yo me formé como bailarín profesional, llegué a bailar en los mejores escenarios de aquí y a través de ahí conseguí mi primera oportunidad de pertenecer a un grupo musical que fue Distrito Cero, un grupo que se dio muy bien a nivel internacional en términos discográficos. El proyecto en sí, como estructura, el grupo no lo promocionaron, pero en Estados Unidos nosotros fuimos firmados por una disquera multinacional de Colombia, Janks Music en ese entonces, que le vendió la distribución a Juan y Nelson en Estados Unidos. Yo tuve un hermano que me llegó a llamar de allá, que vio mi CD y lo vio en las tiendas. Pero después en el 2006, eso fue 2004, en el 2006 entonces yo logro penetrar o logro llegar a Europa, específicamente en Italia, y en Italia me encuentro con la sorpresa de cuando entro a una discoteca por primera vez, wow, en ese mismo momento fue impactante para mí porque entrando suena en el tema y yo me devolví y recuerdo que llorando abracé a alguien que andaba conmigo y le dije, loco, yo no puedo creer esto y yo de esto nunca recibí nada y sentir la gloria de este proyecto y yo no haber sentido nunca nada, para mí fue fuerte. Nada, luego de ahí entonces yo decidí volver para acá en el 2011. Pero ya yo había tenido varias experiencias también después de Distrito Cero, en el 2005 estuve con Bonnie Cepeda, no sé cómo él contactó conmigo y me mandó a buscar en un estudio de grabación donde él estaba, cuando él hizo su retorno. Y en el 2006 estructuré el frente de Juliana, le estructuré el frente a Juliana, que hoy en día, si ella toca todavía, los pasos que ella usa todavía son los mismos que yo monté en ese entonces. Y nada, pero en el 2009 entonces, yo regreso en el 2009 de Europa y llegando aquí me llama uno de los integrantes en ese momento de Ruina Nueva y me dice, mira, yo iba rumbo a Santiago, me comunico con él y digo, estoy rumbo a Santiago y quiero verte. Y él me dice, está bien, él sale a la autopista, me lo llevo para Santiago, en el camino me dice, óyeme, nosotros no íbamos a meter a nadie, se quedó uno de los muchachos en Estados Unidos que está haciendo su documentación, no íbamos a meter a nadie, pero si tú estás aquí, queremos que tú estés con nosotros. A la visita cada se puede decir que lo formamos nosotros desde el principio. Él andaba con nosotros cuando no había tirado un do, re, mi, fa, sol, así. Recuerdo que Giancarlo y yo fui que lo introdujimos en el mundo artístico. Y así mismo fue, ensayé y comenzamos a hacer de una vez muchísimas fiestas. Pero mi vida era muy acelerada para ese entonces. Y ese proyecto no llenó mis expectativas. Entonces me volví a ir para Europa a seguir mi vida descarriada como yo la quería vivir, ¿verdad? Como tú dices, viendo de todo y cogiendo lo que yo entendía que a mi familia no le iba a afectar. Mujeres y bebida, se me ofertó todo, todo lo que tú quieras se me ofertó, pero el temor, Dios había puesto un temor en mi vida desde toda la vida y era como un temor a mi mamá, a qué pensaría mi mamá de mí si yo, por ejemplo, me hubiese visto en temas ilícitos, vendiendo cosas así. Y no lo quise hacer por eso, pero se me llegó a ofertar. Y gloria a Dios, porque yo estoy seguro que eso fue un temor que Dios puso en mi corazón, tipificado en mi mamá, pero al final el mismo temor a Dios que hoy tengo. Y no logré, para la misericordia de Dios, estar en cosas peores. Pero sí, Dios me sacó a mí de un mundo muy profundo en cuanto a la formación y ese tipo de cosas. Claro que sí. Para finalizar, pero antes de finalizar, ¿llegaste a caer en las... No, nunca, ni la probé. Perfecto. Para finalizar entonces, Félix, de ese mundo así tan desenfrenado y un sinnúmero de cosas, veo que es posible que Dios te llame y que Dios te transforme, porque también la Biblia dice que para Dios nada es imposible. Así que ustedes que me están viendo, que quieren salir de ese mundo y entienden que no puede, aquí hay un ejemplo de que sí se puede. Félix, ¿qué viviste tú? ¿Cómo fue tu vida? Cuando, que ya sé que te lo pregunté, pero quiero ir más específico. Cuando tú decidiste, ya Dios te tocó y tú decidiste seguir los caminos de Dios.
¿Qué tan fuerte fue para ti dejarlo todo atrás, olvidarte de todo y seguir adelante? ¿Fue fuerte o fue fácil para ti? ¿O tú luchaste o aún luchas con todas esas cosas? Mira, las luchas nunca van a terminar, pero desde mi perspectiva, la transformación que yo recibí de parte de Dios fue gloriosa. Yo sé, en el momento de mi transición, yo era una persona que sabía estar hasta con 5 mujeres en un día. Tenía una vida muy desenfrenada, sexualmente hablando, y, y bebía mucho. Nosotros somos 5 hermanos varones y una hembra, y venimos de una maldición generacional del alcoholismo. Mi papá todavía es alcohólico. Y nosotros bebíamos. Que 24 cajas de cerveza no eran nada para nosotros, si nos juntábamos con nosotros. Y, pero, y la música, eran mis 3 ataduras más fuertes a las que yo ni siquiera tuve que renunciar, porque yo entendí el cambio. Inmediatamente yo hice esa confesión delante de esas personas en el discipulado. Yo entendí el cambio que tenía que dar, porque mi corazón estaba dispuesto. Yo venía ya de una inclinación a querer agradar a Dios en todo, y yo sé que si quiero agradar a alguien, no me puedo agradar a mí. Y como dice la palabra, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo cada día, tome su cruz y sígame. Y yo entendí claramente de una vez los principios, por lo menos básicos en ese momento, para a agradar a Dios y permanecer en el Evangelio. ¿Qué sí fue difícil para mí? Las malas palabras. Pero recuerdo que, tú que conoces de la zona, recuerdo que una vez yo tenía yo tuve una caída. Tuve una caída en el Evangelio, tenía 15 días de convertido cuando eso. Tuve una caída que, eso fue una señal que yo le pedí al Señor. Esa señal yo se la pedí. Yo renuncié a todas las mujeres, al alcohol, a la música y a todo, ¿verdad? Pero había una persona, que esa persona para mí era especial en ese momento. Y yo le dije al Señor, quítame todas las mujeres que tengo, todo, quítame todo. Pero esa persona, si es la que tú tienes para mí, dame una señal. Bueno, pues Dios me permitió. Yo recuerdo que un sábado yo estoy recién convertido y no tengo, tú sabes, es un tema de transición que tú pasas. Hay 2 tipos de conversión. Una es la inmediata, que es donde tú decides entregar tu vida al Señor. Esa decisión es única, rápida. Ya tú la decidiste, confesaste, le entregaste tu vida y ya. Pero hay otra que es progresiva, esa transición progresiva en mí. Bueno, para mí fue rápido también, porque 15 días después de ser convertido, cometí un error que me hizo entender cuál era mi compromiso con Dios. Yo le había dicho a él que si era ella, que me diera una señal. Pues la señal me la dio. Y ese fue mi último día de borrachera y, digamos, de fornicación. Recuerdo que cuando, al día siguiente de madrugada, cuando ella se iba de donde yo vivía, yo sentí cómo contristé el Espíritu Santo. Y yo tengo una forma particular de hablar con Dios. Yo recuerdo que yo sentí la sombra que se iba de esa persona, y cuando ella salía, en ese primer momento yo sentí el Espíritu Santo contritado, y yo nada más le dije, sí, hice así con la cabeza y le dije, está bien, entendí, ya, entendí. Y hasta el sol de hoy me guardé en castidad para mi esposa. Hoy voy a tener 8 años de casado, y me guardé en castidad con muchas tentaciones. Las propuestas siempre han estado, siempre van a estar, pero yo entiendo que lo que delimita es entender a través de la palabra lo que tú debes de hacer en medio de las tentaciones. ¿Qué yo tengo que hacer con las tentaciones? Huir. Pero ¿a quién yo tengo que resistir? Al diablo. El diablo va a hacer conmigo solo lo que Dios le permita, de acuerdo al libro de Job. No hay miedo. Como dice nuestro hermano Héctor Delgado, que hoy es Héctor Delgado, el miedo está en la gaveta todavía. Y nosotros, si nosotros entendemos los principios bíblicos y espiritual, toda rodilla se debe doblar ante el único Dios verdadero. Y esa ha sido mi fe desde el principio. Por eso mi transición fue rápida. Yo cambié todo. Recuerdo también, como testimonio lo puedo dar, que recién convertido, DJ Secre y otros DJ que me encontré con ellos en la tienda de estrógeno, donde Ruby, ellos me propusieron
Me dijeron, mira, el material tuyo, búscanos lo que te vamos a pegar en toda la esquina de República Dominicana. En ese entonces tú sabes que lo digital no funcionaba tanto, eran las asociaciones de DJ. Sí. Y ellos me propusieron gratis trabajar mi proyecto, tal vez a cambio de que yo me comprometiera con ellos a X fiesta o lo que sea. Pero yo recuerdo, hermano, que mi respuesta fue, en ese momento no fue contundente, pero fue evasiva. Y yo no le di respuesta a ellos y me fui de ahí. Huí de esa tentación. Por eso hoy en día, aún queriendo hacer música, glorifico a Dios porque sé, Él me puso en una congregación que para mí era la correcta. He aprendido que no es la música lo que tiene que llenar mi alma. De hecho, yo no tengo que tener música que llene mi alma. Yo tengo que tener adoración que llene el altar de Dios. Y eso es lo que yo busco. Por eso hoy en día yo no he cantado más. Bueno, he tenido alguna participación en un grupo de alabanza de mi iglesia, en el grupo de misión, pero para que tú veas como Dios. Yo me convierto y yo hago el casting en el grupo de alabanza general de mi iglesia. Y me llegó un correo diciendo, yo, un tipo que ha bregado toda su vida con música. No soy Pavarotti, pero yo incluso llegué a educar mi voz para cantar bien. Y creo que puedo cantar bien porque tengo temas por ahí que en algún momento hice que muy comerciales. Pero me llega ese correo después del casting que hice que me dice, agradecemos su casting, pero le informamos que hay 52 áreas más donde usted puede servir, pero esto no es lo suyo. Tremendo, Pero Dios, en ese momento, yo pude haberme ofendido y hasta irme de la congregación, pero Dios había trabajado en mi corazón y yo había entendido que ese no es el tiempo y que además mi llamado principal para con Dios es la palabra, que todo el evangelio se promulgue, que todos podamos conocer a Cristo, que todos podamos realmente glorificar al Padre, que nosotros no vivamos de acuerdo a nuestras necesidades, sino de acuerdo a las necesidades de Dios. Es importante eso para tú poder permanecer en el evangelio, que Dios sea tu centro, porque si Dios no es tu centro, mi pastor tiene una frase muy importante y es que Dios debe ser la única necesidad que nosotros tengamos en nuestra vida, para que tenemos que convertirlo a nuestro todo. Y en eso yo he trabajado desde el tiempo que estoy aquí en el evangelio, y por la gloria de Dios ya son 10 años, de los cuales no me glorío de nada, porque sé que si no he caído ha sido porque Dios me ha sostenido. Dios en mi vida ha sido maravilloso, me ha entregado mi familia, mi esposa, mis hijos. Tengo 3 hijos, a lo cual glorifico a Dios a través de ellos, con todas mis imperfecciones y todo, pero sé que no soy nadie excepcional, pero sé que con la ayuda de Dios podemos ser fiel. Y para mí hay una frase muy importante, y es que la Biblia dice que Dios permanece fiel aunque nosotros no lo seamos. Y digo, imagínate que yo me esfuerce por serlo nada más. Imagínate el peso de gloria que puede tener eso. Tremendo, tremendo, mi hermano. Dios es fiel. Ciertamente Él pone el querer como el hacer, el deseo y su voluntad por encima de todo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Sigue allí conectado. Vamos a seguir hablando más temas edificantes. Estuvimos hablando de lo que es parte de la historia de Félix. Ya ustedes lo conocieron en el en vivo que hicimos anteriormente. Y no olvides suscribirte, dar like, compartir y comentar. Dios te bendiga y Dios te guarde.